Bueno, entonces, como les decía, la idea de esta clase es hablar fundamentalmente del balance de pagos. Primero, digamos, hacer una introducción acerca de sus componentes, pero sobre todo, lo que me interesa en esta clase es discutir la causalidad, ¿no? Si bien vamos a ver que es una identidad contable, como ya seguramente vieron otras como la del PBI también, estas identidades tienen interpretaciones y esas interpretaciones, digamos, involucran comportamientos, ¿no? Hay uno de los componentes que, podríamos decir, provoca a los otros. Entonces, la discusión acá va a ser, primero, presentar lo que sería el enfoque tradicional, ¿no? De cómo se lee o cómo se interpreta la causalidad del balance de pagos. A partir de eso, hacer una revisión crítica de ese enfoque y, digamos, incorporar las cuestiones financieras, ¿sí? O sea, básicamente lo que vamos a ver es, digamos, o explicar que la visión tradicional se concentra en lo que podríamos decir los flujos netos del balance de pagos, donde ahí fundamentalmente, digamos, se concentra en la cuenta corriente. Ahí esperen que justo llegó alguien. Estamos. Entonces, les decía, se concentra en los flujos netos y fundamentalmente en la cuenta corriente, en términos netos, y eso después lo llevan a, digamos, entender y explicar cómo de esa cuenta corriente surgen los movimientos en la cuenta capital y financiera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a incorporar en esta clase es la discusión de esa visión a partir de analizar y profundizar en todos los movimientos financieros del balance de pagos y precisamente a partir de eso mostrar que en algunos casos la causalidad puede ser la opuesta, es decir, el comienzo de un proceso, por ejemplo, de desequilibrio macroeconómico, puede tener su origen en los componentes financieros y de ahí llevar a cambios en los componentes reales, es decir, en la balanza comercial, ¿sí? Entonces, la idea de esta clase es un poquito esa, que además después, al final, que nos va a servir para lo que vamos a ver en las próximas semanas, también tiene implicancias en el tipo de cambio, ¿no? En el valor y el comportamiento del tipo de cambio, porque justamente vamos a ver que esto puede llevar a el aumento de la oferta de dólares o también, digamos, en otras etapas de este proceso puede llevar a la salida muy fuerte de capitales y por lo tanto provocar, digamos, fuertes devaluaciones, ¿sí? Entonces, repasamos un poquito lo que habíamos visto antes. El balance de pagos es una identidad contable. Esto significa que las transacciones que registra el balance de pagos, que son todos los movimientos reales y financieros entre los residentes de una economía y el resto del mundo, se registran por partida doble. Entonces, el hecho de que se registren por partida doble justamente implica, por definición, que el balance de pagos siempre tiene que estar equilibrado, ¿no? Digamos, pongamos un ejemplo. Si una empresa exporta una tonelada de soja a otra empresa brasileña por un total de $1.000, como dice acá, nosotros eso lo registramos como digamos, un balance positivo en la cuenta corriente por $1.000 y automáticamente eso significa que esos $1.000 se acreditaron en una cuenta bancaria de esta empresa, que implica, si no hacemos nada más, ¿no? Si después esa plata no se mueve, que implica un aumento de los activos internacionales en el sector financiero que, por lo tanto, se registran con un signo negativo, ¿sí? Pero, vamos, fíjense que una transacción tiene lugar o se registra por partida doble, entonces, por definición, esto siempre está equilibrado, ¿sí? No puedo registrarlo como 1.000 por un lado y 500 por el otro o 0 por el otro. Ahora, después vamos a ver que la suma de todas estas transacciones que se dan con el resto del mundo, bueno, ahí ya me llevan a tratar de interpretar cómo es la causalidad, porque vamos a ver que pueden haber más transacciones financieras que comerciales y viceversa, ¿sí? Entonces, el punto acá es entender este comportamiento y ver cuál es la naturaleza del origen, ¿no? de estos comportamientos. Entonces, acá hacemos una presentación muy, muy rápida, ¿no? del balance de pagos. Como le decía antes, tenemos fundamentalmente dos cuentas o dos componentes principales, que son la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera.
Y por lo general se presenta como un tercer elemento separado, a veces también lo pueden encontrar dentro de la cuenta capital financiera, pero digamos, idealmente va separado por la relevancia que tiene para, digamos, el análisis económico, ¿no? Que es el tema de las reservas internacionales con las que termina el Banco Central. Entonces, la suma de estos tres componentes siempre me va a dar 0, ¿sí? Dentro de cada una de estas cuentas, como pueden ver, tenemos diferentes balanzas o rubros, ¿no? Dentro de la cuenta corriente tenemos la balanza comercial de bienes, que a su vez la podemos separar entre exportaciones e importaciones. Lo mismo con la balanza de servicios, que también la podemos separar en exportaciones e importaciones. Y después tenemos fundamentalmente lo que serían los ingresos o las salidas primarias, ¿no? Que son para Argentina pago de intereses de la deuda. También ahí tenemos revisión de utilidades, tenemos otros componentes más, pero por la magnitud, estos son los principales. Y por el lado de la cuenta capital y financiera, tenemos por un lado todos los movimientos vinculados al endeudamiento o al desendeudamiento en moneda extranjera. Tenemos la inversión extranjera directa, es decir, empresas de otros países que vienen a invertir, digamos, en capitales físicos dentro de la economía argentina. Y la inversión de cartera, que es lo mismo, pero donde estas empresas, digamos, pueden también ser bancos, no vienen digamos, invertir en activos físicos, sino en activos financieros, ¿no? Vienen a comprar bonos del país, letra del tesoro, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos el atesoramiento, ¿no? Que muchas veces el nombre técnico es FAE, formación de activos externos, que justamente es la compra de dólares para atesoramiento que realiza la, digamos, sociedad argentina, y que obviamente esto luego, digamos, se deposita en cuentas en el extranjero, por lo tanto implican una salida de divisas del sistema financiero local hacia el resto del mundo, ¿sí? Y a partir de esto después tenemos, digamos, diferentes posibilidades que se pueden dar en diferentes momentos del tiempo en función de lo que esté pasando con este balance de pagos. Por ejemplo, si nosotros viéramos que tenemos un superávit de cuenta corriente, por ejemplo, porque estamos exportando más de lo que estamos importando en la balanza de bienes, eso, digamos, puede tener dos correlatos. O digamos, ese superávit de la cuenta corriente, ese ingreso de dólares, después es utilizado para, por ejemplo, desendeudarnos, ¿no? Esos dólares son utilizados para pagar deudas previamente contraídas. Bueno, eso implica una reducción de un pasivo y por lo tanto el equilibrio, ¿no? A poner decir, la igualdad del balance de pagos se da justamente de esta manera. Los dólares, podríamos decir, entran a través de la cuenta corriente por el superávit comercial y salen a través de la cuenta financiera por el pago de la deuda. Pero otra posibilidad podría ser que el país no tenga deuda, no haya un proceso de atesoramiento en dólares, entonces esos dólares que entran se quedan en el sistema financiero local y, por ejemplo, digamos, el Banco Central los puede adquirir en el mercado cambiario. Después vamos a charlar también, igual de esto vimos un poquito en la clase pasada, de cómo hace la política cambiaria el Banco Central, pero bueno, podríamos decir, si esos dólares, entre comillas, sobran, no, porque no tienen ningún destino, bueno, el Banco Central puede adquirirlos en forma de reservas internacionales, por lo tanto, en este caso, ese ingreso de dólares por el lado de la cuenta corriente termina en el sistema financiero local y en particular termina en las arcas del Banco Central como una acumulación de reservas, ¿sí? Otra posibilidad, digamos, si estamos pensando en un déficit de cuenta corriente, acá, por ejemplo, la lectura típica que vemos es, bueno, mirá, para que haya un déficit de cuenta corriente, eso tiene que ser financiado de alguna manera, ¿no? Y esto, insisto, lo vamos a ver en breve, lo vamos a discutir un poco, pero normalmente nosotros lo que decimos es, el problema está en la cuenta corriente. El problema está en que el país importa más de lo que exporta y eso lleva a un déficit de la cuenta capital y financiera que requiere algún financiamiento, por ejemplo, a través del endeudamiento en moneda extranjera, ¿sí? Ahora, fíjense, de nuevo, ahora vamos a ver que la lectura implica una causalidad, implica un diagnóstico y por lo tanto después también va a implicar, digamos, recomendaciones de política económica.
¿sí? Porque en este caso lo que estamos diciendo es que el problema es que el país importa más de lo que exporta, ¿no? Haciendo una lectura histórica, podríamos decir, esto es por un problema productivo, que la economía argentina no tiene una elevada productividad y por lo tanto no exporta lo suficiente, y en cambio las empresas, al no invertir, requieren un montón de insumos importados, lo que da, digamos, un problema estructural en términos de la balanza comercial, ¿sí? Esa sería una lectura. Ahora, si después vamos a ver que en realidad el problema viene porque tenemos acceso a financiamiento externo y eso nos permite, digamos, adquirir muchos más productos importados de lo que podíamos previamente, bueno, ahí en ese caso la lectura va a ser completamente distinta, ¿sí? Si, en cambio, no tenemos acceso a financiamiento internacional, ¿no? Esto también es bastante típico en nuestra economía, ¿no? Momentos en los cuales, como se le dice, la cuenta capital y financiera está cerrada porque no tenemos ese acceso. Entonces, bueno, obviamente, por definición, si hay un déficit de cuenta corriente y en particular un déficit de la balanza comercial, eso tiene que sí o sí, digamos, provenir de las reservas internacionales del Banco Central, ¿sí? El que está financiando esa salida de capitales es el Banco Central. Entonces, ahí la contrapartida del déficit de la cuenta corriente es la reducción de las reservas del Banco Central, ¿sí? Entonces, como les decía antes, bueno, enfoquémonos un poquito en lo que es, digamos, la explicación tradicional, la lectura más frecuente que encontramos cuando hablamos de estos procesos, ¿no? Entonces, típicamente, no solo en Argentina, sino digamos, a nivel mundial, la lectura por lo general se concentra en la cuenta corriente, ¿no? Es decir, digamos, si vos tenés un superávit comercial, lo que tenés es un ahorro externo, y ese ahorro externo lo que haces es prestarlo a otros países. Este es el típico argumento, ¿no? Para los países más desarrollados que por lo general tienen, digamos, un superávit financiero, lo que hacen, ¿no? Típicamente lo que decimos es prestan esa plata a los países periféricos que tienen un déficit en la cuenta corriente y por lo tanto lo financian de esta manera. ¿Está bien? En el texto después van a ver, y esto, digamos, surgió muy fuerte a partir de la visión de un cuello de botella en el ahorro, o saving glut, como le llamó Bernanke, en la crisis del 2007-2008, a el problema digamos, del exceso de ahorro por parte de China y, digamos, el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el argumento acá, ahora vamos a ver que está anclado en una lectura, digamos, de una economía de trueque, donde justamente para que haya inversión, primero tiene que haber ahorro, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que quede bien en claro, o sea, por ahora nos olvidamos un poquito del sector externo y nos enfocamos en una economía cerrada y vamos a tratar de entender cómo es esta lógica, ¿sí? Primero que nada, digamos, hay una identidad contable que es fundamental para el análisis económico, que es la del PBI, ¿no? Y esta identidad contable lo que me dice es que el nivel de producción de una economía, es decir, todo lo que se produce en un momento, por ejemplo, un año, bueno, todo lo que se produce es idénticamente igual, vale la redundancia, ¿no? Pero estamos hablando de una identidad contable, a todos los ingresos que esa economía genera, ¿sí? Entonces, si hablamos de una economía cerrada, como le dije antes, nos olvidamos de las exportaciones, las importaciones y los capitales extranjeros. Lo que acá estamos diciendo es que todo lo que produce una economía genera una cierta cantidad de ingresos en la población y obviamente esos ingresos se pueden utilizar para dos cosas. O se gastan justamente en bienes y servicios o se ahorran, ¿sí? De ahí justamente que el desglose de los ingresos entre consumo y ahorro. Y por otro lado, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la demanda agregada, lo que estaríamos diciendo es que todo lo que producen las empresas tiene que ser consumido o se utiliza para inversión, ¿sí? A partir de esto, tenemos una identidad también, digamos, de la identidad original surge una segunda identidad que es muy importante, que es por definición ex post. Esto es importante, ¿no? Vamos, luego de tener el proceso, lo que tenemos es que por definición la inversión y el ahorro son iguales.
¿Por qué sucede esto? Bueno, pongámonos en el lugar de una empresa, ¿no? Imaginemos que una empresa produce, digamos, 100, no sé, digamos que produce 100 computadoras, ¿sí? Y supongamos que la sociedad quiere comprar 80 de esas computadoras, ¿está bien? Al final del día, ¿con qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos con que la empresa se quedó con 20 computadoras que no vendió, ¿sí? Y la gente se quedó, digamos, con un ahorro en cantidad de plata por, podríamos decir, 200 pesos, ¿sí? Que es la contrapartida de esa inversión. Entonces, el punto acá, ¿cuál es? Bueno, el ahorro y la inversión al final del día son exactamente iguales, pero justamente el ahorro es una consecuencia de la inversión, ¿sí? La empresa decide invertir y para invertir lo que tiene que hacer es producir en exceso, tiene que producir más de lo que espera vender, ¿no? Justamente acá podríamos decir, mira, la empresa quería invertir y de esa manera, digamos, tener 20 computadoras de más y por lo tanto eso provoca en la sociedad un ahorro que es en términos monetarios, ¿no? Si quieren un ejemplo más sencillo, que se utiliza muy, digamos, de manera muy frecuente, es el famoso Robinson, ¿no? En la isla, que, digamos, lo que tiene que hacer para sobrevivir es, digamos, bajar cocos del árbol, ¿no? Eso obviamente para él es una tarea, le requiere tiempo. Imagínense que, digamos, logra bajar 10 cocos. Bueno, si esos 10 cocos se los come, se los consume, no le van a quedar para más adelante, ¿sí? En cambio, si decide no consumir, por ejemplo, 3 de esos cocos y le quedan para el futuro, bueno, ahí lo que tenemos es, bueno, es una inversión, ¿no? Que es una decisión de no consumir hoy, que lo que genera es una inversión a futuro. Pero el punto acá que justamente quería enfatizar es este, ¿no? Es una identidad contable donde la lectura que hace la teoría tradicional es que el ahorro provoca la inversión. O sea, la gente al decidir ahorrar lo que hace es generar una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero es lo que permite financiar la inversión. Bueno, esto es exactamente al revés, ¿sí? Para que haya ahorro, lo que primero tiene que haber es un aumento de producción que no es consumido por la sociedad y obviamente ese aumento de inversión en términos de bienes genera una cantidad de dinero exactamente igual, por el mismo valor, que vendría a ser el ahorro con el cual queda la población, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá de la teoría tradicional? Bueno, de nuevo, que lo piensan como una economía de trueque, donde el dinero no tiene ningún rol. Si uno piensa una economía de trueque, como hablábamos antes del ejemplo de Robinson, la única manera de que haya inversión es, digamos, no consumiendo productos. ¿Sí? Digamos, el ahorro se hace en bienes físicos, pero la realidad es que en las economías capitalistas de hoy en día tenemos dinero. Entonces, hay digamos, se desvincula digamos, el ahorro de la inversión por una cuestión de financiamiento, que es lo que justamente vamos a ver ahora, ¿sí? Esperen que llegó alguien. Bien, seguimos. Entonces, esto, ¿no? Digamos, el punto acá es entender que hay una diferencia muy importante entre una restricción de ahorro y una restricción de financiamiento. Si nosotros, como decíamos antes, sostenemos que el ahorro es la consecuencia de la inversión, bueno, obviamente entonces nunca puede ser una restricción el ahorro. Y esto va, digamos, choca de lleno con la interpretación que veíamos antes del balance de pago de que, digamos, si un país exporta más de lo que importa, genera un ahorro y ese ahorro es lo que está financiando, no a otros países. Bueno, esto claramente, si lo miramos de esta manera, no puede ser así, porque en realidad el ahorro es la consecuencia de la inversión. Lo que sí puede ser una restricción para el proceso productivo es la falta de financiamiento, ¿sí? Y esto es importante porque justamente el financiamiento va a estar muy vinculado con lo que esté pasando en la cuenta capital y financiera, que es lo que la teoría tradicional por lo general no toma demasiado en cuenta a la hora de hacer sus análisis, ¿sí? Entonces, el punto acá es entender esta diferencia. O sea, si yo estoy pensando en una economía de trueque, ¿no? Donde no hay dinero, bueno, ahí claramente, digamos, la única manera de aumentar la producción es
restringiendo el consumo. Es decir, como decíamos antes, yo tengo que no comerme todos los cocos para que esos cocos después en el futuro los pueda utilizar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En las economías reales, como decíamos antes, no, digamos, no funciona de esta manera, no son economías de trueque. Tenemos dinero y ese dinero es lo que me permite financiar la producción o también, digamos, invertir y posponer consumo hacia el futuro. Entonces, por lo general, las restricciones son financieras y no son productivas, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una persona se quiere comprar un auto último modelo, ¿no? La pregunta es, ¿alcanza con eso, con ese deseo de querer comprar ese auto para que la transacción se lleve a cabo? Bueno, si esa persona tiene el dinero suficiente, obviamente sí, va, compra el producto, la empresa se lo vende y haciendo, digamos, una interpretación típicamente keynesiana, lo que acá estaríamos diciendo es que la decisión de la persona de querer comprar un auto lleva a que la empresa lo produzca y lo venda. ¿Sí? Entonces, digamos, es una lectura típicamente keynesiana porque lo que estamos diciendo es que la demanda es la que determina la oferta, ¿no? O sea, la decisión de una persona, si la persona no quiere comprar el auto, la empresa no lo vendería y por lo tanto no se llevaría a cabo la transacción. ¿Sí? Entonces, acá la persona quiere comprar el auto, tiene los ingresos suficientes, por lo tanto lo compra, eso lleva a que la transacción se materialice y obviamente como consecuencia podríamos decir, después la empresa va a producir otro auto más y eso después podríamos pensar que genera un ahorro, ¿sí? Pero digamos la causalidad sería desde la demanda hacia la producción y después por último al ahorro. Ahora bien, ¿qué pasa si esa persona no tiene los ingresos suficientes? Digamos, no tiene la plata para poder comprar ese auto. Bueno, ahora tenemos dos posibilidades, ¿no? Si no tiene manera de financiar la compra, la transacción no se lleva a cabo. Y de nuevo, la transacción no se lleva a cabo, la empresa no producirá el auto, por lo tanto no pasaría nada. Pero fíjense que surge una nueva posibilidad. Yo puedo no tener la plata para comprar ese auto y aún así que la transacción se materialice. ¿Cómo? Bueno, yo puedo ir a un banco y pedir un préstamo. Por ejemplo, puedo poner, no sé, mi casa como una hipoteca para que me den la plata. Entonces, fíjense que aún sin tener los ingresos suficientes, y obviamente sin tener los ahorros suficientes, yo pude financiar la compra del auto. Ahora, fíjense que si no tenía financiamiento, la compra del auto no se llevaba a cabo y por lo tanto, digamos, acá sí tenemos una restricción real. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es, mirá, si vos no tenés financiamiento, hay un montón de compras o un montón de, digamos, de decisiones de compra que no se materializan y por lo tanto no se llevan a cabo. Pero digamos, la restricción no tiene nada que ver con el ahorro. El ahorro, como dijimos, es la consecuencia de todo este proceso. Lo que sí puede pasar es que en una economía donde tenés poco financiamiento, hay un montón de transacciones que no se van a llevar a cabo. ¿Sí? Digamos, solamente se van a llevar aquellas transacciones a cabo que las personas tengan los ingresos suficientes. Entonces, el punto acá para entender es que si vos tenés financiamiento, y ahora también ya pensando en, digamos, el balance de pagos, el hecho de acceder a financiamiento te permite aumentar la cantidad de compras de productos, ¿sí? Entonces, cuando pasamos a, digamos, una economía abierta y pensando de vuelta en, digamos, el balance de pagos, de esto lo que me surge es la posibilidad justamente de pensar, de decir, ojo, que puede ser que la causalidad y la interpretación de un proceso económico, y ahora vamos a ver ejemplos aplicados a la Argentina, el origen del problema puede estar en la cuenta capital y financiera y no en la cuenta corriente. Entonces, como decíamos antes, vos puedes tener un déficit de cuenta corriente y la lectura o el problema puede que no sea una cuestión productiva de que el país importa mucho y produce poco. No, puede ser que justamente vos estás teniendo mucho acceso a financiamiento en moneda extranjera y bueno, obviamente que ese acceso a financiamiento te permite, digamos, comprar productos que antes no podías. Entonces las importaciones aumentan,
pero no aumentan por un problema productivo, sino que aumentan porque vos tenés acceso a financiamiento en esa moneda, ¿sí? Que después, digamos, vamos a ver si eso es un problema o no. Pero el punto acá es que la causalidad iría desde el balance de pagos hacia la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, para poder entender estos movimientos, acá va a aparecer una cuestión muy importante que es la de los flujos brutos y los flujos netos, ¿sí? Y justamente, para poder entender estos flujos, tenemos que concentrarnos en el balance de pagos en términos brutos, ¿sí? Y no en términos netos. Entonces, veamos algunos ejemplos. La primera cuestión es que, como decíamos antes, si yo solo me concentro en el déficit de cuenta corriente, digamos, y me olvido de la cuenta capital, ¿no? El típico razonamiento, ¿cuál es? Bueno, mirá, yo tengo un déficit de cuenta corriente de 2% del PBI. Bueno, la contrapartida de eso es que voy a tener un superávit o un financiamiento externo del 2%, no es algo muy grave, ¿no? Es un número que es relativamente manejable, con lo cual no sería un problema. Ahora, después vamos a ver que en realidad ese déficit de 2% del PBI puede no mostrarme ni por asomo todos los movimientos y la magnitud, ¿no?, del déficit de la cuenta capital y financiera. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver que hay movimientos que digamos, se compensan entre sí. Entonces, mirar solamente la cuenta corriente, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos, no me va a servir para dimensionar la magnitud de los movimientos que se están dando en el balance de pagos. Esto obviamente también tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? Después lo vamos a mostrar aplicado al caso argentino, pero digamos, si yo solamente me la cuenta corriente, es probable que me esté perdiendo de un montón de cosas que pueden estar afectando al tipo de cambio, ¿no? En términos, como veíamos en la clase anterior, en términos de los movimientos de dólares, por ejemplo, el endeudamiento en moneda extranjera, por ejemplo, la inversión de cartera y también fundamentalmente la salida de capitales por el lado de la FAE, ¿sí? Y bueno, como ya dijimos antes, el diagnóstico va a ser muy distinto. Si yo solo me concentro en la cuenta corriente, por lo general me voy a enfocar en problemas productivos o en problemas de decir, bueno, acá el gobierno lo que está haciendo es una apertura comercial muy grande, ¿no? Está bajando aranceles, está permitiendo que entren un montón de productos importados y el problema lo asociamos directamente ahí. En cambio, si digamos, identificamos que el problema viene por el lado de la cuenta capital y financiera, ahí probablemente la causa que esté por detrás es también una apertura financiera o una flexibilización financiera, donde lo que podemos ver es que se eliminan las regulaciones a los capitales, sobre todo al ingreso y también a la salida, y eso hace que los flujos financieros sean mucho más grandes, que crezcan en volumen, y que eso sea lo que me lleve a, digamos, un aumento del déficit de la cuenta corriente, ¿sí? Pero fíjense que es importante la distinción porque, digamos, para un gobierno que está teniendo que aplicar una política económica, bueno, va a llevar a, digamos, políticas muy distintas si el problema es uno o si el problema es el otro, ¿sí? Entonces, para que esto quede bien en claro, ahora pongamos un par de ejemplos para que se entienda, ¿sí? Nosotros hasta ahora, como habíamos mostrado, digamos, el balance de pagos en términos netos lo consolidamos como la cuenta corriente, la cuenta capital y la variación de reserva, ¿no? Eso sería en términos netos. Si yo abro ese balance de pagos, lo puedo abrir un montón, ¿no? Pero digamos, lo abro un poquito para ver la distinción entre flujos netos y flujos brutos. La diferencia está en que yo, al abrir, por ejemplo, la cuenta corriente, paso a mirar lo que está pasando con las exportaciones y con las importaciones, ¿sí? No solamente, digamos, en términos netos con la balanza comercial, sino me fijo por separado qué está pasando ahí. Pero sobre todo, lo que tengo que analizar son los ingresos de capitales y la salida de capitales, ¿sí? Que eso justamente me da el comportamiento o el resultado de lo que está pasando con la cuenta capital y financiera. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque justamente, sobre todo en procesos donde la cuenta capital y financiera está muy abierta, eso me va a llevar a un montón de transacciones que van a ser pura y exclusivamente financieras. Y en algunos casos se van a netear entre sí,
Y entonces si yo miro en términos netos, voy a ver que no está pasando nada, pero cuando yo lo miro en términos brutos, voy a ver que hay un montón de transacciones que están llevando a cabo que si la miro en términos netos me la estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, digamos, justamente si yo acá lo miro en términos netos, que digo, bueno, mirá, si tengo un superávit comercial, por ejemplo, por $1.000, obviamente que eso, la contrapartida, eso va a ser un déficit de una salida de capitales por $1.000, ¿sí? Pero en realidad esto no es así, o por lo general no es así, porque hay un montón de movimientos que me estoy perdiendo. Entonces, volvamos a el balance en términos brutos, como está en la firma anterior, y reacomodémoslo para mirar, digamos, qué se puede hacer con los ingresos de capitales. Entonces, fíjense, los ingresos de capitales se pueden utilizar para financiar una salida de capitales, para financiar un déficit comercial o para ser acumulados en formas de reserva, ¿no? Como decía antes, si yo solamente lo miro en términos netos, lo que estoy diciendo es, bueno, el ingreso de capitales me sirve para financiar el déficit de balanza comercial, no el déficit de la cuenta corriente. Pero fíjense que en realidad yo podría tener movimientos que impliquen un ingreso de capital y una salida de capital sin que me afecten la cuenta corriente de la balanza comercial. Entonces, esto lo que me llevaría a mostrar es que en términos brutos el balance de pago es bastante grande y en términos netos para mí va a ser muy pequeño, ¿sí? Y obviamente el diagnóstico sería muy distinto si yo estoy mirando una cosa o la otra. Si lo miramos desde el punto de vista de las salidas de capitales, bueno, pasa exactamente lo mismo, ¿no? La salida de capitales puede ser financiada con un ingreso de capitales, puede ser financiada con un superávit comercial o puede ser financiada a través del Banco Central que tiene que desprenderse de reservas. De nuevo, la lectura tradicional es que la salida de capitales se tiene que financiar con un superávit comercial, pero eso no siempre es así. ¿Sí? Podríamos tener una cuenta corriente equilibrada, ¿sí? Que las exportaciones y las importaciones sean las mismas, y aún así podemos tener una salida de capitales. ¿Cómo? Bueno, justamente porque esa salida de capitales puede ser financiada con ingresos de capitales. Y ahora vamos a ver, de nuevo, que en términos netos yo me perdería un montón de cosas, ¿sí? Fíjense acá, pongamos un ejemplo típico que lo vamos a ver después con los datos de Argentina, ¿no? Imagínense que el gobierno toma un préstamo en moneda extranjera por $500.000. Esos $500.000 ingresan, ¿no?, al país, y el gobierno, y después se utilizan para financiar la compra de dólares para atesoramiento de la población, ¿no? O sea, entran 500.000 por el lado de la deuda, salen esos 500.000 por el lado de la FAI. Bueno, ahí puse mal la etiqueta, ¿no? Pero si lo miramos en términos brutos, fíjense que ahí lo que tenemos es claramente dos transacciones que se llevan a cabo, que se anulan entre sí, y que si yo lo mirara en términos netos, obviamente no vería nada. ¿Sí? No vería ningún tipo de movimiento en el balance de pago en términos netos. ¿Por qué? Porque una se netea con la otra. Ahora, desde el punto de vista del análisis económico y, digamos, de lo que esto puede implicar, ¿es lo mismo mirar una que la otra? Bueno, claramente no. ¿Sí? Porque en el primer caso lo que estamos viendo es que el gobierno se está endeudando, está acumulando una deuda en moneda extranjera que tiene que ser pagada posteriormente, y eso está financiando una salida de capitales. Si yo como gobierno me quedara solamente con el balance de pago al término neto, que diría, no, mirá, yo no tengo ningún problema. Si mi balance de pago está equilibrado, ¿sí? Tengo una balanza comercial equilibrada, tengo una cuenta de capitales financiera equilibrada, el Banco Central no está perdiendo reservas, ¿sí? Acá no hay ningún problema. Pero por detrás, sí, ¿no? Porque justamente está acumulando deuda y esa deuda además no está siendo utilizada para generar los ingresos que el día de mañana van a ser necesarios para poder financiarlo, ¿sí? Bien, veamos algunos ejemplos aplicados a Argentina para que esto quede bien claro. Esto que están viendo acá, digamos, es lo que sería el comportamiento del balance cambiario, de todo lo que son los registros de los movimientos, las compras y ventas de dólares en la economía argentina en términos netos. ¿Sí? Ustedes lo que pueden ver ahí, desde el 2013 hasta mediados del 2018, ¿no? Se pueden ver algunas cositas, ¿no? Se pueden detectar, como que, por ejemplo,
digamos, a partir del cambio de gobierno en diciembre del 2015, ¿no? Los flujos netos aumentan, pero aumentan, digamos, poquito en relación a lo que eran durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y bueno, después, obviamente, también ahí pueden ver cómo, a medida que va pasando el tiempo, esos flujos netos se van reduciendo, ¿sí? Ahora, miren qué pasa si yo, en lugar de analizar los flujos en términos netos, me concentro en los flujos brutos, ¿no? O sea, fíjense, la diferencia es abismal. La idea, digamos, lo que está pasando, lo que me muestran los flujos brutos es que la suma de todo eso que está ahí me da resultado en términos netos, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo me quedo solamente con el análisis en términos netos, me estoy perdiendo de un montón de cosas que están pasando en la economía. Y obviamente es muy clara digamos, la distinción entre los dos gobiernos. Concentrémonos primero digamos, en 2013-2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Fíjense, primero los flujos netos son muy pequeños, y eso también tiene que ver con que los flujos brutos son bastante pequeños. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque ahí había controles muy fuertes en la cuenta capital y financiera, ¿sí? Las regulaciones, el cepo, que hacían que, obviamente, la gran mayoría de los movimientos se dieran a través de la cuenta corriente. Entonces, podríamos decir, acá sí no hay ninguna duda de que todo, la batuta, podríamos decir, el comportamiento estaba todo explicado por lo que pasaba con la cuenta corriente. Si exportás más, eso te permite importar más o financiar una salida de capitales un poquito más grande, pero, digamos, si no, digamos, los capitales financieros acá no tienen prácticamente ningún rol, ¿sí? Fíjense cómo, digamos, las barritas más importantes, que además están en déficit, son la balanza comercial de bienes y servicios, digamos, la barrita azul. Vean cómo la FAE es prácticamente nula. Recién al final, cuando empieza a abrirse un poquito en 2014, aparece ahí en términos negativos. Pero, insisto, como les decía eso, lo que más determina acá son los componentes de la cuenta corriente. Ahora, vean cómo a partir de 2016 esto cambia abruptamente. Primero, las magnitudes de los flujos brutos duplican o triplican, ¿no? Las que había anteriormente, pero en términos netos obviamente eso no lo vemos. ¿Por qué? Bueno, porque se compensan entre sí. Lo que tenemos a partir de 2016 es un aumento muy fuerte, un ingreso de dólares fundamentalmente a través del endeudamiento en moneda extranjera realizado tanto por el gobierno como por las empresas. Ahí fíjense también en 2017-2018 aparece en un momento los capitales de cartera, contribuyendo también. Y fíjense cómo el ingreso, o podríamos decir el acceso a todo este financiamiento, me permite justamente financiar componentes que antes no se podían. Vean, sin ningún lugar a duda, cómo la FAE, a partir de 2016, pasa a aumentar sostenidamente y cómo, digamos, adquiere volúmenes sumamente elevados, ¿sí? Y de nuevo, vean cómo, si yo me hubiese quedado solamente con los componentes comerciales, me estaría perdiendo un montón de cosas. Digamos, la barrita azul, que es la que me refleja lo que está pasando con la balanza comercial, es muy pequeña, ¿sí? Y obviamente no me financia casi nada de todo lo que está pasando. Acá la acción principal está en los flujos financieros. Fundamentalmente, como decíamos antes, que el ingreso de dólares de deuda y en menor medida de capitales de cartera me está financiando la salida de capitales, fundamentalmente, digamos, la formación de activos externos y el déficit de la balanza comercial. Que de nuevo, acá después ahora lo vamos a discutir, pero en mi opinión la causalidad va desde la cuenta corriente, perdón, desde la cuenta capital y financiera hacia la cuenta corriente, ¿sí? Y no al revés. Justamente acá estamos viendo lo mismo, pero digamos solamente enfocándonos en los tres principales componentes del balance de pagos, que son la formación de activos externos, la balanza comercial y el endeudamiento en moneda extranjera, ¿sí? Y acá agarramos un poquito de más atrás para que quede bien en claro, digamos, las diferencias. Y vean cómo podemos distinguir claramente tres etapas o tres procesos, ¿no? Del 2003 al 2012,
lo que vemos es un superávit comercial bastante importante que me sirve para financiar la salida de capitales, ¿no? La FAE, con, digamos, en una primera etapa un proceso de desendeudamiento que a partir del 2008 pasa a ser positivo, pero bastante pequeño, ¿sí? Después vean cómo a partir del 2012 el superávit comercial se va reduciendo sistemáticamente y cómo la FAE también se va reduciendo, ¿sí? Pero no es que la FAE se reduce porque se achica el superávit comercial. No, ¿sí? Lo que pasa es que el gobierno, al no tener, digamos, acceso a financiamiento y como se le reduce el superávit comercial, lo que hace es aplicar fuertes regulaciones a la formación de activos externos porque no tiene dólares. Entonces, lo que está pasando ahí es, se achican, se comprimen todos los flujos, entonces en términos brutos prácticamente no está pasando nada, digamos, porque justamente hay muchas regulaciones, y a partir de eso vean cómo explota, literalmente, con el cambio de gobierno a partir de 2016. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, como decíamos antes, se eliminan todas estas restricciones, pero justamente se eliminan porque el gobierno tiene acceso a muchísimo financiamiento en moneda extranjera, las empresas también. Entonces, todo eso lo que permite es una salida de capitales muy importante por el lado del atesoramiento. Y de nuevo, fíjense que la balanza comercial no reacciona demasiado. Y las empresas están pudiendo importar más, obviamente, pero no es que tenemos acá un problema comercial o que la causa de, digamos, de esta salida de dólares es fundamentalmente por las importaciones. No, ¿sí? El problema netamente es financiero. Y esto también lo podemos ver desde desde un proceso de más largo plazo vinculado con el tema del crecimiento y cómo se generan los dólares que la economía necesita precisamente para financiar ese crecimiento, ¿sí? O sea, acá tenemos un gráfico todavía de más largo plazo. Lo que están viendo acá es el PBI y por otro lado la oferta de divisas, ¿no? La oferta de divisas entendida como todos los componentes del balance de pagos o el balance cambiario que implican un ingreso de dólares a la economía. Como leen ahí abajo, fundamentalmente estamos hablando de exportaciones, de inversión extranjera directa o de también, podríamos decir, de endeudamiento e inversión de cartera, ¿sí? Cualquier cosa que implique un ingreso de dólares al país. Y obviamente, lo que pueden ver en este gráfico es que hay una relación bastante estrecha entre el crecimiento de la economía, entre el aumento de la producción y la capacidad para obtener dólares, ¿no? Esto es bastante intuitivo. La economía, para poder producir más, requiere insumos importados y esos insumos importados necesitan de la generación de dólares. Entonces, cuando tenemos muchos dólares, por ejemplo, vean el periodo 2003-2009, el crecimiento de la economía es muy fuerte y cuando nos quedamos sin dólares, obviamente ahí vemos el periodo 2011-2015, eso justamente me frena el crecimiento. Pero si hacemos un zoom ahí en los últimos años, se ve claramente que hay una caída muy fuerte de la oferta de divisas que después repunta nuevamente y que aún así en el crecimiento no se ve demasiadas modificaciones. Y entonces hagamos un zoom ahí y veamos qué es lo que está pasando. Entonces miremos ahora el periodo 2003-2018 como estábamos viendo antes. De nuevo, acá podemos identificar claramente tres periodos, ¿no? Tenemos un periodo en el cual el crecimiento de la economía fue de la mano con la generación de los dólares, ¿no? Van de la mano PBI y aumento de divisas. Un segundo periodo en el cual el PBI se estanca y justamente lo que está pasando con los dólares es que se reduce la generación de divisas. Y después tenemos un tercer periodo donde crece fuertemente el ingreso de los dólares, pero el PBI, digamos, prácticamente no reacciona, ¿no? Entonces, de nuevo acá lo que entra a jugar es la distinción entre, digamos, lo que está pasando por detrás con los dólares. ¿Sí? Fíjense, el periodo 2004-2012, como hemos dicho antes, es un periodo en el cual lo que potencia o lo que financia el crecimiento son las exportaciones, que crecen sostenidamente hasta, como decíamos, 2012. Vean que la IED en Argentina es históricamente muy poca, ¿sí? No tenemos
ingresos importantes de inversiones extranjeras directas. Vean, digamos, la FAE positiva significa que, como era un periodo de estabilidad, había un montón de gente que previamente había sacado los dólares del país con el corralito y que los volvió a traer, ¿sí? Pero, digamos, no es tan relevante como las exportaciones. Después vean cómo en el periodo 2012-2015 las exportaciones se frenan, después se empiezan a caer, ¿sí? El área azul se va achicando, y vean cómo ahí aparecen las reservas, en menor medida, el área violeta, como una fuente de financiamiento, ¿sí? Lo que está pasando acá es que como los dólares no alcanzaban, el Banco Central ponía reservas que previamente había acumulado de su bolsillo para tratar de sostener el crecimiento, ¿no? Y obviamente, acá no lo estamos viendo, pero esto vino acompañado, como decíamos antes, de fuertes regulaciones, tanto a las importaciones como a la compra de dólares para atesoramiento, porque justamente no había divisas, ¿sí? La idea era, no, la lógica era utilizar estos dólares para tratar de financiar la mayor cantidad de producción posible y que no se vayan en componentes que no, digamos, que no impactan tan positivamente en la actividad. Entonces, por eso que podríamos decir, bueno, con todos los problemas que hubo, que después también vamos a analizar que fueron grandes los desequilibrios, pero la actividad económica, fíjense que se pudo mantener, ¿sí? Ahora, en cambio, digamos, cuando se da el cambio de gobierno, y ahí, de nuevo, se liberan todas las regulaciones, ¿sí? Pasa a que la gente pueda comprar la cantidad que quiera, el proceso se financia fundamentalmente con dólares provenientes del endeudamiento y, de nuevo, provenientes de lo que sea la FAE positiva, ¿no? Gente que antes había sacado la plata que vuelve a aparecer. Pero fíjense que las exportaciones acá no reaccionaron. Las exportaciones se mantuvieron en niveles sumamente bajos. Y todos los dólares que aparecieron son todos dólares financieros. Deuda, capitales de cartera y, digamos, repatriación de dólares, donde también ahí tuvo que ver, digamos, el blanqueo de capitales. Y de nuevo, la diferencia acá estuvo en que eso no tuvo un impacto positivo en el PBI. Digamos, como pueden ver ahí, la línea negra, prácticamente no hubo crecimiento, ¿sí? También tiene que ver con otras cuestiones, no solamente con cómo se financia el proceso, pero bueno, es importante destacar esta diferencia, donde claramente, insisto, a partir de la lectura de lo que está pasando con los flujos financieros y con los flujos reales, podemos distinguir diferentes etapas y diferentes procesos de financiamiento, todo, digamos, en el mismo país, ¿sí? Y, digamos, por último, esto nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante, que está vinculado con el tipo de cambio, ¿sí? Porque justamente, y esto volviendo un poco a lo que habían visto la semana pasada en la clase de introducción al tipo de cambio, lo que puede pasar es que, digamos, el tipo de cambio se ve afectado por flujos financieros, ¿no? Digamos, que no esté tan vinculado con lo que está pasando con la cuenta corriente, es decir, con las exportaciones y con las importaciones, sino con lo que está pasando con la cuenta capital y financiera, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo de lo que pasó durante la gestión de Cambiemos, entre 2016 y 2017 entró una cantidad de dólares tremenda, la gran mayoría a través del endeudamiento, y justamente ese, entre comillas, exceso de oferta de dólares llevó a que el tipo de cambio real se apreciara de manera bastante importante. Y eso justamente es lo que puede impulsar un aumento de importación. Entonces, fíjense cómo tenemos ahora un vínculo que explica la causalidad desde el balance de pagos hacia la cuenta corriente, metiendo además ahí al tipo de cambio como una variable que me incentiva las importaciones, ¿sí? De nuevo, si miramos los datos de Argentina, ahora lo que estamos analizando es la evolución del tipo de cambio real, es decir, el valor del dólar en términos reales. Entonces, primero, digamos, concentrémonos en lo que pasó entre 2010 y fin de 2015. O sea, lo que tuvimos hasta enero de 2014 es una apreciación sostenida. En este caso, la apreciación se daba porque, digamos, el Banco Central utilizaba el dólar como un ancla, ¿no? Esto lo vamos a charlar un poquito también más adelante, pero para tratar de contener la inflación, lo que hacía justamente era sostener el valor del dólar, ¿no? Y que obviamente como la inflación era más elevada, eso llevaba a que el dólar se fuera abaratando en términos reales. Claramente, esto
no puede sostenerse demasiado en el tiempo porque un dólar cada vez más barato implica que vos puedas importar más, que quieras comprar más dólares para atesoramiento. Entonces te quedas sin divisas. Bueno, ahí vean cómo eso termina provocando la devaluación de principio del 2014, que además vean cómo esa devaluación, digamos, rápidamente igual vuelve a generar el mismo proceso, porque obviamente llega una inflación más elevada, el Banco Central vuelve a utilizar el tipo de cambio como un ancla, entonces podríamos decir que es una ganancia efímera. Pero después me interesa que nos concentremos en lo que pasó, digamos, con posterioridad, ¿sí? Cuando asume la gestión de Cambiemos, ahí tenemos una fuerte devaluación del tipo de cambio, que en realidad es la unificación, ¿no? El tipo de cambio oficial con el tipo de cambio paralelo. Recuerden que también en esta época había fuertes regulaciones, un cepo cambiario que generó un tipo de cambio paralelo. Bueno, cuando asume Macri y Sturzenegger en el Banco Central, llevan a cabo la unificación cambiaria, lo que implica un fuerte salto del tipo de cambio oficial que, podemos decir, sube hasta alcanzar al tipo de cambio paralelo. Pero vean cómo después, luego que se lleva a cabo la unificación cambiaria, que tenemos un tipo de cambio único y que además el Banco Central adopta lo que podríamos llamar un régimen de tipo de cambio flexible, donde intervenía muy poco, el valor del dólar vuelve a bajar de manera bastante abrupta y se ubica en niveles similares a los que había entre 2013 y 2015. ¿Sí? Ahora, con una gran diferencia, acá el Banco Central no intervenía, no trataba de mantener estable el valor del dólar. ¿Sí? O sea, supuestamente este era el valor de equilibrio que tenía que tener el dólar, porque justamente al no intervenir ese era el valor que definía el mercado. Y es más, en esa época, digamos, muchas veces Sturzenegger, cuando le preguntaban si el valor del dólar era correcto, bueno, era justamente la explicación a esta. Mirá, si yo no intervengo y el valor lo define el mercado, el valor tiene que ser el correcto, ¿no? Bueno, pero por detrás, y a partir de todo lo que vimos anteriormente, en realidad este valor no era el correcto. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que estaba pasando era que había un ingreso muy fuerte de dólares que estaban, digamos, vinculados a endeudamiento en moneda extranjera, que me llevaban a que el dólar se mantenga bajo, pero obviamente por detrás estaban acumulando un montón de deudas. Fíjense cómo después, a partir de 2018, cuando el gobierno, digamos, reconoce que no tiene acceso a financiamiento y que tiene que recurrir al Banco Central, bueno, ahí se llevan a cabo dos muy fuertes devaluaciones que de un saque implica un aumento del tipo de cambio real sumamente fuerte. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, justamente todo eso se explica por cuestiones vinculadas sobre todo a la balanza o la cuenta capital y financiera. ¿Sí? Acá la cuestión, digamos, de la cuenta corriente tuvo muy poquito que ver. Lo que pasó fue que todo eso implicó un endeudamiento que después, en un momento, ese endeudamiento no pudo seguir siendo financiado, nos dejaron de prestar plata, en realidad dólares, y eso justamente llevó a un salto abrupto del tipo de cambio, que es lo que vemos en la última fase del gobierno. Obviamente terminó generando más inflación, problemas, etcétera. Pero bueno, acá lo que me interesa es que ustedes entiendan el vínculo que hay y cómo, digamos, tenemos dos procesos muy distintos que paradójicamente me terminan dando a veces un resultado parecido, ¿no? Como decíamos antes, la apreciación del 2011-2015 fue por cuestiones más vinculadas a la inflación y a la regulación de capitales, pero después como tuvimos una idealización total del mercado financiero, bueno, los resultados fueron bastante parecidos, ¿no? Obviamente no sus consecuencias, porque el salto que provoca el tipo de cambio cuando vos tenés una economía muy endeudada es mucho más fuerte que el que te provoca cuando el problema es simplemente comercial. ¿Sí? La corrección que vos necesitas del tipo de cambio, en un caso es mucho más fuerte que en el otro, y esto se ve claramente en este gráfico. ¿Sí? Entonces, la idea acá era un poco mostrar estas cuestiones. Y de nuevo, como para cerrar, el punto principal de esta clase es que, digamos, entiendan que podemos tener dos procesos bastante distintos, ¿no? Un proceso podría ser el que está, digamos, liderado por cuestiones vinculadas a la cuenta corriente, donde la cuenta capital y financiera suele estar muy cerrada, muy regulada, y ahí la batuta del proceso me la lleva a lo que esté pasando con las exportaciones y las importaciones. Y después tenemos otros procesos donde la cuenta capital y financiera está
sumamente liberada, y entonces ahí lo que tenemos es un montón de flujos financieros que son los que en realidad me determinan lo que está pasando con la cuenta corriente, ¿sí? Y obviamente que las consecuencias de esos dos procesos son muy distintas, y por eso es importante no mirar el balance de pagos en términos netos, sino mirarlos en términos brutos, ¿sí? Bien.